Muy buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en esta transmisión. Para la Vicerrectoría de Investigación, el Instituto de Estudios Latinoamericanos y la Coordinación de Posgrados del IDELA, es un gusto darles la bienvenida a la cuarta mesa del ciclo de actividades académicas que hemos titulado Visiones de Centroamérica, hacia el 200 aniversario de la independencia, titulada Centroamérica en el siglo XXI. Bueno, María Leonela es economista y Magister Centae en estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo. Además es académica de la Escuela de Economía de la Universidad Nacional de Costa Rica. Es investigadora de la informalidad y la precariedad del empleo y en general de temas relacionados con el trabajo desde el contexto latinoamericano, colaboradora en promoción, investigación y extensión de la economía humana en el Centro Dominico de Investigación. También en la tarde de hoy nos acompañará con el tema Agua en Centroamérica, Recurso Estratégico y Derecho Humano, el máster Centae Marcelo Valverde Morales, quien es internacionalista, licenciado en Cooperación Internacional y máster en Estudios Latinoamericanos. Actualmente es académico del IDELA, de nuestra universidad, e investiga temas relacionados a historia intelectual, estudios latinoamericanos y los derechos humanos. Posteriormente tendremos con nosotros al doctor Rafael Cuevas Molina con el tema Visiones sobre las migraciones centroamericanas en el siglo XXI. Don Rafael es historiador, escritor y artista plástico. Él es licenciado en Filosofía y Magíster y doctor en Historia. Labora como profesor e investigador del Instituto de Estudios Latinoamericanos y es presidente de la Asociación por la Unidad de Nuestra América, AUNA Costa Rica. Ha sido escritor de numerosos artículos académicos que han aparecido en revistas y libros colectivos a lo largo de Latinoamérica. Entre otros, ha publicado los libros Tras Patio Florecido, Tendencias de la Dinámica de la Cultura en Centroamérica de 1979 a 1993, El Punto sobre la I, Políticas Culturales en Costa Rica, 1948-1990, Sandino y la intelectualidad costarricense, nacionalismo antiimperialista en Nicaragua y Costa Rica entre 1927 y 1934, así como otros libros de autoría propia y en coautoría. Asimismo, tendremos a modo de cierre también la intervención del máster Centae Andrés Mora Ramírez con su presentación intitulada Entre Taiwán y Somalia, Visiones de Centroamérica en tiempos de globalización. El máster Andrés es comunicador social. Es máster por estudios latinoamericanos con énfasis en cultura y desarrollo y máster en educación con énfasis en docencia universitaria, ambos obtenidos por la Universidad Nacional. Además, es profesor e investigador del IDELA de la Universidad Nacional y sus líneas temáticas son las políticas culturales, desarrollo y procesos políticos regionales, medios de comunicación, pensamiento pedagógico latinoamericano y geopolítica de América Central. Asimismo, es miembro de la Asociación por la Unidad de Nuestra América, donde edita la revista electrónica Con Nuestra América. Asimismo, es coautor de varios libros publicados entre 2003 al 2018. Entonces, procederemos a darle a cada uno de ellos la palabra. Vamos a trabajar con la siguiente dinámica. Cada uno tendrá un tiempo de intervención de 20 minutos. Posteriormente a ello, entonces, daremos espacio para atender las preguntas y los comentarios de las personas asistentes. Y aclaramos entonces que las intervenciones van a ser atendidas únicamente a través del chat del Zoom o a través de las preguntas y comentarios que sean escritos a través del Facebook. Muchísimas gracias. Entonces, para iniciar, le damos la palabra a Leonela. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todos y todas. Es para mí un gusto compartir este espacio. Primero que nada, quiero agradecer al IDELA, que fue mi espacio de formación en la maestría de estudios latinoamericanos, y en especial a Rafael Cuevas y a Andrés Mora, ¿verdad? También por hacerme la invitación a participar con este capítulo que quiero presentarles en este momento. Además, es un capítulo que se deriva de mi investigación de tesis para la maestría de estudios latinoamericanos,
en el cual abordé el estudio de la informalidad en el Triángulo Norte Centroamericano. Entonces voy a pasar a exponer, creo que a compartir. Aquí puedo hacer. Derivado de esta investigación de tesis surge este capítulo en el que abordo el tema y lo titulo de esta forma, ¿verdad? Consideraciones sobre el mundo del trabajo en Centroamérica, entre la precariedad y la esperanza. Voy a ponerlo. Antes de hablar de cuál es ese entorno y ese trabajo, ese mundo del trabajo en Centroamérica, es muy importante contemplar primeramente lo siguiente. Es que el continente latinoamericano ha sido lugar para la explotación, ¿verdad? Si pensamos, si nos ponemos los lentes del trabajo, de estudio del trabajo, vamos a encontrar que esto ha sido así. Si hablamos de los pueblos originarios, podemos ver las prácticas de mita, de esclavos de guerra, para después dar paso a las prácticas de esclavitud y explotación, el proceso de conquista y colonización. Entonces, en ese sentido, podemos denominar el trabajo esclavo como fuerza motriz para la expoliación de los recursos del Nuevo Mundo, el denominado Nuevo Mundo. Fue un trabajo esclavo que daba paso, ¿verdad?, a la explotación total y a la extracción del plusvalor total, si queremos acudir, por ejemplo, a Quijano, ¿verdad?, y que permitía y dio ese sustento para la acumulación originaria, ¿verdad?, del cual podemos sacar grandes conclusiones al día de hoy. En torno al trabajo también surgieron grandes preocupaciones de lo que se denominó la cuestión social, ¿verdad? Y que impulsó un proyecto social tras la Gran Depresión, ¿verdad? Tras la gran crisis de 1929. Esto despertó esa búsqueda, ¿verdad?, por mejorar las condiciones de trabajo. Y todavía al día de hoy podemos gozar de algunas de esas de esos logros, en particular aquí en Costa Rica, pero no estamos blindados, ¿verdad?, ni en la región, ni en Costa Rica, ni en ningún lugar, ante los embates del neoliberalismo en las últimas 4 décadas y el deterioro consecuente en el mundo del trabajo, del cual dan evidencia las estadísticas, donde sea que las retomemos, ¿verdad?, y los diferentes análisis en torno al mundo del trabajo. Y entonces, dado también esos procesos de acumulación originaria, de acumulación por disposición, y de que ahora la mayoría de la población depende de un trabajo para poder vivir y sobrevivir y subsistir, entonces hablamos que es esta población trabajadora quien carga ese peso, ¿verdad?, del mejoramiento de las condiciones laborales, de la acumulación flexible de la que habla David Harvey, y podemos ver algunas patologías, por así decirlo, en el mundo del trabajo, como es la informalidad, la precariedad y la explotación, pero en particular esos fenómenos, cuando los estudiamos en Centroamérica o en el Triángulo Norte, como fue el caso de mi tesis, vamos a encontrar que están atravesados no solo por procesos políticos, sino por procesos que tienen que ver con la colonialidad, ¿verdad?, y tienen que ver con el etnocentrismo, la exclusión y otro conjunto de elementos que vamos a ir viendo un poco en detalle. En este caso quiero hacer una aclaración preliminar, y es que una puede partir de diferentes bases, ¿verdad?, para analizar el mundo del trabajo. Hay diferentes teorías, hay diferentes métodos. En particular, yo estoy optando por 2 categorías, ¿verdad?, que podríamos considerar como la precariedad y la esperanza. ¿Y por qué la precariedad y por qué la esperanza? Bueno, la precariedad porque cuando hacemos una revisión del mundo del trabajo en Centroamérica, vamos a ver las condiciones de explotación, ¿verdad?, de la fuerza de trabajo asalariada, pero no solo, sino también las condiciones a las que se someten o a las que se ven sometidas esas poblaciones que son incluso excluidas del trabajo asalariado. Ni siquiera el mercado de trabajo les abre sus puertas, ¿verdad? Y entonces tienen que buscar por sus propios medios, ¿verdad? Estos denominados emprendedores y emprendedoras no encuentran otro sitio que la informalidad, ¿verdad?, que es un reflejo de esa precariedad. Y la esperanza, retomando a Freire, ¿verdad?, como una necesidad ontológica, una necesidad inherente a la naturaleza humana, ¿verdad?, que nos sostiene ante entornos muy difíciles, ¿verdad?, como es el entorno que se vive sobre los mercados de trabajo en el Triángulo Norte en particular. Muy bien, con estas aclaraciones, quiero hacer un recorrido sobre el trabajo en Centroamérica. Podemos verlo como una fuerza para la producción, ya lo hablaba
sobre el tema de la esclavitud, ¿verdad? Y de trabajo en condiciones de explotación, que da las bases para producir. Y esto a mí me parece muy importante, porque muchas veces se ve y se enuncia el trabajo como un factor de producción, como una mera mercancía, ¿verdad? Donde pasa a tener un rol no tan importante en términos del discurso. Pero si analizamos el funcionamiento del sistema capitalista y analizamos ese núcleo, ¿verdad? Podemos considerar y podemos entender el rol insustituible del trabajo, ¿verdad? Incluso aunque haya una mayor proporción de tecnología, ¿verdad? Desde la teoría marxista podemos verla como trabajo muerto. Entonces hay una influencia del trabajo, ya sea pretérito, muerto, o ese trabajo vivo en los procesos de producción. Y entonces el trabajo tiene un rol insustituible, ¿verdad? Para el sistema, aunque se quiera enunciar como marginal. El trabajo permite la acumulación, ¿verdad? Con la extracción de ese plusvalor en mayor o menor medida, en particular en la región, ha sido a través de la esclavitud, del trabajo explotado. Y es un trabajo de posibilitador de actividades extractivas. Aquí es muy importante considerar, porque tras la independencia vienen las luchas, ¿verdad? Y las peticiones formales por la abolición de la esclavitud que tienen lugar en Centroamérica. Pero también a mí me parecía importante revisar las estadísticas, por supuesto. Puede ser un sesgo de formación, pero bueno, es una forma de ver lo que está pasando en el mercado de trabajo. Pero si queremos ver el trabajo en los últimos 2 siglos, ¿verdad? Para tomar en cuenta este periodo de independencia, se hacía necesario algo más, porque las cifras no están ahí a la orden del día y hay que ir a buscarlas y no están disponibles. Entonces, otra forma de ver el avance en el mundo del trabajo era a través del marco legal, por así decirlo. Y las constituciones dan un marco de estudio muy rico, ¿verdad? Porque podemos ver que confluyen 2 cosas, ¿verdad? En esa tensión trabajo-capital, la legalidad es la que permite trazar un equilibrio o no, ¿verdad? Y además nos permiten, porque son conquistas sociales, ¿verdad? El que apareciera en las constituciones la abolición, por ejemplo, de la esclavitud, y la prohibición a esclavizar personas, de manera que si usted era un esclavista no era considerado ciudadano. Entonces eso da rasgos de esas luchas sociales y nos permite conocer ese mundo del trabajo en Centroamérica. Pero además, si hacemos esta revisión, podemos darnos cuenta de que, aunque ha permanecido invisibilizado hasta el día de hoy, ahí ha estado presente el trabajo reproductivo. ¿Qué entendemos como trabajo reproductivo? Es todo aquel que se encarga de sostener la vida, ¿verdad? Y se han acuñado en el área de los cuidados, ¿verdad? Y han permanecido invisibilizados hasta el día de hoy, mayoritariamente realizados por las mujeres, y tienen un rol importantísimo, importantísimo en el sostén de la vida y en el sostén del capitalismo mismo. Y en la región tiene una connotación bien importante, que aunque yo no lo exploto, por así decirlo, o no lo profundizo como desearía, ¿verdad? En este capítulo, sí que me parece muy importante tenerlo en cuenta para futuras investigaciones y también para efectos de esta exposición sobre lo que es el trabajo en Centroamérica. Entonces, esta revisión de las constituciones me permite conocer, ¿verdad? O con esta revisión llego a algunos hallazgos. Y es que desde la economía institucional o desde el institucionalismo podemos hablar de que hay reglas de juego y vemos las leyes, ¿verdad? O todo lo establecido en el marco legal como unas reglas de juego. Y entonces, si pensamos en estas reglas de juego por donde se mueve, ¿verdad?, el trabajo, podemos encontrar lo siguiente. Primero, que el trabajo era requisito para la ciudadanía. Para usted ser considerado en esos primeros años de independencia en Centroamérica, para ser considerado ciudadano, tenía que ser trabajador, ¿verdad? Tenía que tener un oficio digno. Y por supuesto era para efectos de los hombres, porque las mujeres no teníamos derecho a ser ciudadanas, ¿verdad? O a que se nos reconociera esa ciudadanía en esos primeros años. Y aquí esto es algo muy interesante, porque también pude encontrar que aquellas personas que realizaban servicio doméstico, no se les daba el nombre de servicio doméstico, sino persona que servía como sirviente, no eran consideradas ciudadanas, ¿verdad? Entonces, si queremos ampliar un poco más o evidenciar esto, podemos ir a las constituciones, por ejemplo, de Honduras de 1865 o de 1873, donde queda súper claro, ¿verdad? Y esto a mí me parece muy interesante también para futuras investigaciones, en el sentido de por qué el rol de trabajo doméstico era motivo de que la persona no fuera considerada ciudadana. Además, ¿qué encontramos? Bueno, encontramos que
Hay 62 constituciones políticas en la región, ¿verdad? Tras la independencia es un montón que hablan de la inmadurez política también de estos nuevos estados, de estos nuevos países, pero además encontramos que tuvo que pasar un siglo para que apareciera algo en el marco constitucional referido específicamente al trabajo. Entonces encontramos a partir de 1921 algunos capítulos que integran, ¿verdad?, elementos relacionados con el trabajo, garantías sociales, etc. Entonces también podemos ver que entre 1940 y 1960 se instauran los códigos de trabajo, primeramente asumidos por Costa Rica, que ha tenido un rol que podríamos llamar de llevar la batuta en torno a los derechos del trabajo en la región, ¿verdad? Esto no blinda a Costa Rica, como lo decía en un inicio, de todo el deterioro en las últimas décadas, pero sí que la ha posicionado. Y por eso cuando hacemos un análisis de las condiciones de trabajo a nivel centroamericano, encontramos unas condiciones de mejor o asociadas con una mayor calidad del empleo en Costa Rica con respecto a los demás países. Ahora bien, algunos rasgos del mundo del trabajo, aparte de esta revisión anterior, los he agrupado en 4, ¿verdad? Y son, partiendo de la heterogeneidad estructural, encontramos que en las últimas 4 décadas sabemos del cambio estructural, los programas de ajuste, etcétera, ¿verdad? Con todo su propuesta de achicamiento del Estado, reducción del aparato estatal, y cambio productivo, ¿verdad? Una transformación productiva que partió sobre una base estructural ya heterogénea, ¿verdad? Y no la tomó en cuenta. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que esa misma ideología de libre flujo de factores en la que se considera que tierra, trabajo y capital son los factores para producir, y que el trabajo iba a fluir igual que fluye el capital, ¿verdad? Y que se mueve como si las personas fueran eso, ¿verdad? Capital humano y nada más, un capital al cual les traigo y lo convierto en dinero, en más dinero. Entonces, a esta reconversión productiva se asocia un conjunto de problemáticas en Centroamérica, que lo viven las personas, por supuesto, que son consideradas ese factor. Entonces, por ejemplo, si hacemos una revisión por los 3 sectores de la economía, podemos ver que los países que eran de una base agrícola, sobre todo, se ven sometidos a esta reconversión, ¿verdad? Y esto lo que nos conduce es a una profundización del sector terciario, que es, por supuesto, entonces, donde vamos a encontrar la mayoría de la informalidad. ¿Y qué fue lo que pasó? Que la gente que trabajaba en el campo de un pronto a otro se encuentra que ya no es rentable, no hay políticas de apoyo, o más bien hay políticas de importación porque hay que importar porque es más barato, ¿verdad?, que consumir sin tomar en cuenta el trabajo que se generaba y las condiciones de vida de las personas, ni la seguridad alimentaria, por ejemplo, mucho menos la soberanía. Entonces, lo que vemos es esta ampliación del sector terciario y esta gente, ¿verdad?, que se ve sometida a estas condiciones, por lo que ampliamos brechas productivas, educativas, sociales y territoriales. Ese es como uno de los principales elementos cuando analizamos el mercado de trabajo, pero es que no solo, ¿verdad? Asociado a eso, ¿qué encontramos? Encontramos de los niveles más altos de informalidad, ¿verdad? En el mundo está Latinoamérica, África, América Latina, ¿verdad? Y entonces, ¿qué encontramos? Encontramos que en Centroamérica, cuando vemos la informalidad, ¿quiénes engrosan las cifras de informalidad? En el Triángulo Norte centroamericano. Cifras de Nicaragua no hay muchas, ¿verdad? Pero también sabemos de que hay una problemática fuerte en ese sentido. Ahora, esa informalidad, digamos, el problema no parte de que no estén legales y que no estén asociados a las formas formales asumidas por los estados, etcétera. No, el problema es las condiciones a las que se ven sometidas estas personas de desprotección social, que ya vamos a ver más adelante. Y en este sentido, lo que vemos es emprendimientos por subsistencia, ¿verdad?, que han tenido lugar en esta región centroamericana. En términos de desprotección social, si hacemos una revisión del mercado de trabajo, esta población más vulnerable está en las colas de las edades. Entonces vemos trabajo infantil adolescente con grandes problemáticas. Para empezar, el trabajo infantil es algo que no está permitido, y los adultos mayores, ¿verdad?, que están a grandes, digamos, a personas con una edad avanzada que todavía tienen que trabajar porque no tienen una pensión y no tienen cómo sostenerse, ¿verdad? Muy bien.
Además que encontramos una conformación patriarcal del mercado de trabajo, ¿verdad? Donde si hacemos una revisión de las esferas productivas aparece como una mayor presencia de los hombres, pero esto quiere decir que las mujeres no trabajan, ¿no? Lo que quiere decir es que el trabajo que están haciendo las mujeres sostiene la economía, sostiene el sistema, sostiene la familia, sostiene la sociedad, pero no es visibilizado y está sobre todo relacionado con el trabajo de cuidados, que al mismo tiempo significa una barrera para que las mujeres ingresen a las esferas productivas, ¿verdad? Muy bien. Principales problemáticas, bueno, aquí las puedo agrupar en tres. La precarización, la exclusión y el exilio económico. La precarización que se refleja en la informalidad, en la explotación laboral, en esta época de acumulación flexible. La exclusión étnica, social y económica que atraviesa los territorios centroamericanos y el exilio económico. Y aquí vemos algo en lo que no voy a profundizar, pero que es necesario considerar cuando hacemos un análisis de las condiciones de trabajo, y es este exilio económico y esa población saliendo en miles, ¿verdad? Una masa que sale, pero que al final si pensamos, si hay un conjunto de elementos y las personas migran no solo porque no encuentran trabajo, ¿verdad? Migran por problemáticas sociales, incluso de agresión, de violencia intrafamiliar, etcétera. Pero sí que el rol trabajo tiene una gran importancia en estas migraciones, al punto de que vemos cómo muchas de estas mujeres son insertas en lo que llamamos las cadenas globales de cuidados, ¿verdad? Que salen de sus países a ejercer cuidado en otros países, ¿verdad? Y que además las personas que están saliendo de nuestros países se insertan mucho, ¿verdad? En una proporción mayoritaria en la informalidad también. Entonces, esos son algunas problemáticas asociadas. Aquí, ¿qué es preciso contemplar? Bueno, ante esta realidad, para ir perfilándome, es preciso contemplar la trascendencia del trabajo, ¿verdad? Que el trabajo no es solo un factor de producción, sino que sostiene la vida, pensando en los cuidados, organiza la vida, que esto es algo que dicen diversos autores y de teorías que emergen de Sudamérica, pero que además tienen todo el sentido por la capacidad del trabajo, ¿verdad? Y del ser ese núcleo y esa fuerza motriz en el sistema capitalista, que es el que tenemos en este momento, y que además es fuente de riqueza, ¿verdad? El horizonte de esperanza. Bueno, es muy fácil perder la perspectiva si vemos las condiciones a las que son sometidas esas poblaciones. En particular, yo tuve la oportunidad de visitar y establecer un trabajo de campo para mi tesis. Entonces estuve en Guatemala y en El Salvador, y cuando una ve las situaciones en las que las personas ahí están trabajando o a las condiciones a las que se están sometiendo, por supuesto que emerge esta condición de desesperación, ¿verdad? Y por algo Freire habla de la esperanza como necesidad ontológica. En este sentido, este horizonte de esperanza se surge y es preciso, y yo lo quería incorporar dentro de la investigación como para mirar hacia lo que se está haciendo de una forma distinta y que puede darnos algunas luces de que hay formas de hacer las cosas distintas, ¿verdad? Que aunque no son las mayores, ¿verdad? No son donde confluye la mayoría de las personas trabajadoras, sí que están ahí, sí que son importantes. Entonces, sabemos que el tejido organizativo está muy, muy lastimado, y es algo que yo trabajo más en mi tesis, más que en el capítulo, pero parto de eso, o cooptado, como es en el caso de Costa Rica, sí que hay tejido que se está construyendo, ¿verdad? Si hablamos de la economía social y solidaria, si acá hablamos de la economía campesina y familiar, de las organizaciones en torno a la agroecología o los feminismos comunitarios u otros feminismos, son fuente de esperanza. Dan señas de un presente en el que algo se está haciendo, ¿verdad? Y se está construyendo hacia un futuro mejor. Y en este caso, no quiero dejar de mencionar muy brevemente algunos ejemplos que yo pude encontrarme con gente con la que pude hablar y preguntarles y saber de sus vidas y de lo que están haciendo. Por ejemplo, una escuelita que está en el mercado en zona 1 en Guatemala, en la que están acompañando niños, ¿verdad? Para que no dejen sus estudios, para que puedan ir al colegio y puedan formarse y tener acceso a un empleo mejor. Organizaciones en torno a la producción de miel, de tejidos u otros productos agrícolas en San Juan La Laguna, o proyectos de agroecología en La Alegría del Salvador. Estos son ejemplos de organizaciones que nos dan luces de esperanza, ¿verdad? Donde están tejiendo relaciones de solidaridad,
de cooperación frente a este paradigma de competitividad, ¿verdad? De competencia, y que además son personas que se fortalecen, ¿verdad? Que al compartir esta misma condición de exclusión, de precariedad, se acuerpan, ¿verdad? Y se organizan en torno a formas cooperativas para salir adelante juntos. Entonces, bueno, ese horizonte de esperanza para cerrar es preciso, ¿verdad? Y en el contexto actual de agotamiento de un sistema que pone en el centro la generación de ganancias por encima de los derechos de las personas trabajadoras en nuestra región y en el mundo entero, es la verdad, es preciso acudir a esos espacios donde algo diferente se está construyendo, a esos espacios de esperanza a los que hace alusión David Harvey, por ejemplo, y que hablan de estos esfuerzos cotidianos por hacer las cosas de un modo distinto, ¿verdad? En ese sentido, hacer un análisis del mundo del trabajo en Centroamérica implica darnos cuenta de esas condiciones de empleos de baja calidad, ¿verdad? De empleos y trabajos con grandes factores de explotación, pero también de formas de subsistencia, ¿verdad? Y formas de construcción de algo diferente, que aunque, como lo decía, no son la mayoría, sí que hay ya formas ahí que están despuntando, por así decirlo. Entonces, con esto cierro lo que quería compartirles y les agradezco mucho el espacio. Muchas gracias, Leonela, por respetar el tiempo y muchísimas gracias por su intervención y los aportes. A continuación damos la palabra entonces al máster Marcelo Valverde, quien nos presenta su ponencia Agua en Centroamérica, Recurso Estratégico y Derecho Humano. Muchas gracias, Marcela. Buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando. Bueno, sí, esta investigación que he desarrollado es también parte de mi investigación de tesis de maestría que desarrollé hace unos años atrás en el IDELA, de la cual recibí el acompañamiento del profesor Abner Barrera y del profesor Andrés Mora, a quienes les guardo total gratitud por esta guía que me dieron también en este proceso investigativo. Y bueno, la idea de un poco de esta investigación y de otras que estoy desarrollando siempre ha sido enfocarme principalmente en la perspectiva crítica de los derechos humanos, en la teoría crítica de los derechos humanos y en estas corrientes epistemológicas que reconsideran nuevas formas de comprender los derechos humanos, más allá, digamos, de la concepción jurídica que suelen tener desde su concepción moderna, ¿no? Entonces, sobre el tema del agua en Centroamérica, primero tenemos que pensar en la cuestión del agua, ¿no? Como concepto. Bueno, sabemos muy bien y lo hemos platicado en muchísimos espacios el tema de esto, de que culturalmente en países como Costa Rica el agua era comprendida como un recurso inagotable hace muchos años, ¿no? Para generaciones anteriores. Esto lejos de argumentos científicos se ha demostrado que es falso. El agua es un recurso agotable si consideramos el agua utilizable para consumo humano, es decir, el agua dulce, y las fuentes y los cuerpos de agua subterránea y los cuerpos como ríos y lagos, por ejemplo, ¿no? El agua es necesaria para todas las formas de producción en el sistema económico global, ¿verdad? Hay un concepto que abordamos en esta investigación que se trata de el agua virtual. El agua virtual es trascendental para comprender la condición del agua a nivel global porque es lo que describe la cantidad de agua necesaria para poder desarrollar un bien o servicio, ¿verdad? Entonces, este concepto está muy en boga y es el que explica a grandes rasgos, ¿verdad?, por qué, según datos del World Water Development Report de la ONU, ha existido un aumento exponencial, digamos, en la población global, pero también del consumo del agua, ¿no? Es decir, la población global en el mundo ha aumentado en el último siglo de un 400% a un 700%, ¿no? Y esto quiere decir que el consumo del agua, y no solamente del agua, sino de los bienes y servicios que necesitan las personas, se exponencia también, y con ellas la cantidad de agua que se necesita para uso humano y también para uso industrial y para uso de bienes y servicios, ¿no? Sabemos que estamos en un modelo económico a partir del cual se premia o se busca la acumulación de capital por usualmente una relación extractivista con el medio ambiente, ¿no? Y en este sentido, el agua virtual como concepto es trascendental para comprender el impacto que tiene el sistema económico global sobre el agua. Entonces, en primera entrada comprendemos que respecto al agua,
para investigar el agua propiamente, no podemos verlo como solamente un tema de necesidades humanas, ¿verdad? No solamente el tema del agua que utilizo para tomar, para bañarme y para satisfacer mis necesidades más básicas, sino que se trata también de una lógica del sistema económico global, a partir de la cual es un recurso trascendental en la producción de bienes y servicios, y por lo tanto un recurso que está, digamos, en la mesa a la hora de comprender las relaciones geopolíticas globales, ¿no? Respecto a la disponibilidad del agua, pues bueno, sabemos que en Centroamérica, a partir de estrategias como el Plan Puebla-Panamá, hoy Proyecto Mesoamérica, se han establecido también importantes iniciativas de generación y demanda energética, ¿verdad? A partir de represas hidroeléctricas, por ejemplo, que han generado muchísimas disputas territoriales en países como Honduras, por ejemplo, y en Guatemala, y que nos demuestran también no solamente el papel del agua como recurso estratégico en el sistema económico global, sino también la importancia del agua como elemento cultural, ¿verdad? Que es algo que usualmente pasa por alto a la hora de hablarse de este recurso, ¿no? Usualmente las investigaciones sobre el agua suelen estar enfocadas a criterios técnicos, ¿verdad? A criterios respecto al saneamiento y el trabajo, el trato de aguas residuales, pero está muchas veces desenfocado no solamente de su papel en el sistema económico global, sino también de su papel cultural para muchas poblaciones en el mundo y también para muchos países propiamente. La demanda energética eléctrica aumentará en 70% de aquí al año 2035 y la demanda del agua por el sector energético aumentará 20%, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿de dónde vendrá esta agua adicional que se pretende generar a partir de un tipo de energía que también se pretende como una energía limpia, pero que no quiere decir que sea una energía que no genere impactos ambientales? Y también, como lo hemos mencionado, posibles conflictos territoriales, posibles conflictos a lo interno de los países. Ya lo hemos visto en el caso centroamericano, por ejemplo, en la relación del Estado hondureño con el pueblo lenca, ¿verdad? Y el asesinato de Berta Cáceres, ¿verdad? Entonces, esta constitución que ha sido sistémica de represas hidroeléctricas en el territorio centroamericano es un ejemplo de relaciones a partir del agua como recurso estratégico que no son propiamente, como mencionábamos, relativas a necesidades humanas inmediatas, ¿verdad? Sino que son relativas a otros temas diferentes a estas necesidades a estas situaciones de primera necesidad humana, ¿verdad? En las cuales el papel tiene un papel trascendental, como mencionamos, en la geopolítica, en este caso en la geopolítica centroamericana. Entonces, en estas condiciones en las que encontramos el agua a nivel global, ¿verdad? A partir de las cuales el agua es demandada, y el agua limpia y el agua dulce es demandada en grandes cantidades para la producción energética, para la producción de bienes y servicios en un sistema económico global de acumulación de capital, ¿verdad? Nos damos cuenta de que, y según indican los estudios realizados por la Organización de Naciones Unidas, vamos en dirección a una crisis global del agua, ¿verdad? Esta crisis global del agua se enmarca en otros conceptos que hemos utilizado también en investigaciones en el instituto, que es la crisis civilizatoria, ¿no? La crisis civilizatoria global relativa a la crisis del medio ambiente, relativa a la crisis de los derechos humanos, relativa a crisis económicas y también relativa a crisis sanitarias como las que vivimos en la pandemia, ¿no? Esta investigación se desarrolló antes de la pandemia, pero podemos imaginar también la importancia que puede significar el agua en contextos similares a futuro, ¿verdad? El agua limpia como posibilidad de también manejar temas tan delicados como crisis sanitarias como pandemias. Entonces, los autores identifican que vamos en dirección a una crisis global del agua. Esto es un elemento trascendental para comprender el valor del agua como un recurso estratégico, ¿verdad? Y la condición del agua en Centroamérica. Entonces, esta sobreexplotación de los cuerpos de agua en el mundo, ¿verdad? La podemos observar a lo largo del globo, ¿verdad? Pero particularmente para lo que nos interesa en el caso de la geopolítica centroamericana, uno de los principales cuerpos de agua
sobreexplotados a nivel global es el del Valle Central de California, que está tremendamente estresado, ¿verdad? Es uno de los más importantes de Norteamérica en general y se encuentra en condiciones de un estrés excesivo, ¿no? Un ejemplo de esto puede encontrarse en los trabajos publicados en abril del 2020, que fueron utilizados para esta investigación en la revista Science. Justamente en la revista Science nos podemos encontrar cómo diferentes investigaciones apuntan a un desabastecimiento acelerado de los acuíferos subterráneos en California, así como también la posible llegada de megasequías en los próximos años, en las próximas décadas, las cuales podrían afectar varias ciudades del sureste de los Estados Unidos y también del norte de México. En todo este contexto global de la crisis del agua, ¿cuál es la situación centroamericana respecto al recurso hídrico? Bueno, según los estudios de la Organización de Naciones Unidas, encontramos que en Centroamérica el agua es de una alta disponibilidad. Es decir, en términos de recursos contamos con importantes posibilidades de acceso a una gran cantidad de agua a nivel centroamericano. Es decir, el agua en Centroamérica es accesible, no está en un nivel de estrés como lo está en otros países más desarrollados y que por ende necesitan una mayor cantidad de agua para sus producciones económicas, ¿no? de bienes y servicios. Los principales problemas a nivel centroamericano de la situación del agua están relacionados con el abastecimiento y el saneamiento, ¿verdad? Entonces, en este sentido podemos hablar de una situación problemática principalmente a nivel institucional, ¿verdad? En Centroamérica existe una gran contaminación por el mal manejo de aguas residuales. Eso es una constante en todos los países de la región y no parece que vaya a solucionarse, ¿no? Especialmente, y vuelvo a lo mismo porque habría que estudiar esta investigación a la luz de la crisis sanitaria por la que estamos atravesando, habría que ver en qué situación queda el tema del manejo de aguas residuales cuando los países están pasando por crisis económicas por la pandemia tan serias como las que se encuentran, ¿no? También encontramos a nivel regional que existe un uso desproporcionado, esto lo evidencia la investigación, del agua virtual, principalmente por cánones y por concesiones, ¿verdad? Y en el caso de Costa Rica, como ya lo ha apuntado la FECON y otras organizaciones del medio ambiente, existe una gran extracción ilegal de agua, ¿verdad? Entonces, eso fue muy abordado, especialmente durante el año 2019. La importancia de la extracción ilegal en Costa Rica es trascendental. Las instituciones relativas al agua en Costa Rica desconocen la cantidad de pozos ilegales que existen en el país, ¿verdad? Entonces, esto nos evidencia la situación por la que atravesamos en cuanto a la sobreexplotación y a la falta de regulación en términos amplios, ¿no? Entonces, respecto a la condición del agua en Centroamérica, podemos decir que es de una alta cantidad del recurso, de un poco aprovechamiento del recurso en términos de la cantidad de agua a la que disponemos y una mala administración y una elevada vulnerabilidad de contaminación, ¿verdad? Estas características pues son poco alentadoras para proyectar la satisfacción de las necesidades de sus habitantes a futuro, ¿verdad? Es decir, la gestión en Centroamérica, las principales problemáticas del agua en Centroamérica pasan por temas institucionales. La disponibilidad es abundante, ¿verdad? La cantidad de agua en comparación con otras regiones del mundo se encuentra muy bien. Esto se justifica en su condición geográfica, se justifica en su condición geológica, se justifica también en su condición climatológica, ¿verdad? Y la carencia que existe del agua en Centroamérica para necesidades humanas inmediatas está relacionada, como lo mencionaba, a un tema de carencia técnica institucional, principalmente para el abastecimiento y el control de aguas residuales, la cual puede conllevar, consecuentemente, a iniciativas de privatización para la gestión del recurso hídrico. Ese es un tema que en esta presente investigación, que está por publicarse, no menciona a profundidad, pero que se las trae verdaderamente.
Entonces, a esto se le suma la debilidad normativa en las leyes referentes al agua en la región, ¿verdad? Las cuales permiten abusos en el uso de agua para empresas con fines comerciales y también situaciones como esta de los pozos ilegales a lo largo de, en este caso de Costa Rica, pero también a lo largo de países de la región. En esta investigación encontramos algo de enorme importancia en términos de la situación geopolítica del agua y el agua como el elemento geoestratégico, ¿no? Tratamos de ponderar un poco tanto el abordaje del tema del derecho humano al agua como su condición geopolítica en Centroamérica, y encontramos documentos que fueron de una gran importancia para el estudio de los intereses geopolíticos del agua en América Latina y especialmente en Centroamérica. Se trata de informes emitidos desde 1996 hasta aproximadamente el 2004, desarrollados por la Oficina del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos a pedido de la Oficina de Ingenieros del Comando Sur de los Estados Unidos, ¿verdad? Estas investigaciones se desarrollaron en países como Bahamas, Bolivia, Dominica, Antigua y Barbuda, San Kitts, Costa Rica, República Dominicana, en Ecuador, en El Salvador, en Guatemala, en Guyana, en Haití, en Jamaica y en Nicaragua, ¿verdad? Esto está debidamente documentado en la publicación que está lista a salir con la editorial de la universidad, y son de una particular interés para nosotros en esta investigación porque evidencian el interés de países hegemónicos a nivel regional, como los Estados Unidos, en la situación económica a nivel latinoamericano, ¿no? La situación del agua a nivel latinoamericano. Esta iniciativa, evidentemente de carácter geopolítico, no fue una iniciativa de cooperación, no. De lo que se encargaron estas instituciones militares fue de hacer un mapeo de toda la información que tenían las instituciones relativas al agua en estos países, ¿verdad? En este momento estamos hablando de 1996 hasta aproximadamente, como les mencionaba, el 2004. De lo que se trató fue de un mapeo, es decir, de una búsqueda de información de la que se encontraba en Centroamérica, en la que lo que se buscó mapear fue el perfil geográfico, el perfil demográfico de los países, el perfil económico, todo esto en relación al agua, estudios generales sobre los recursos de agua existentes en cada país, estudios sobre las fuentes de agua superficiales, estudios sobre las fuentes de agua subterráneas, sobre los acuíferos que posiblemente estaban contaminados en ese momento, y de la utilización de aguas que se da en cada país, ¿no? De los proyectos de irrigación y las formas de abastecimiento del recurso. Esto demuestra el interés geopolítico que en ese momento mostraban estas instituciones. Otro elemento importante para considerar esta situación es que en el año 2012 tuvo lugar un suceso que también marca la pauta en el escenario geopolítico global en materia de recurso hídrico, que fue la realización del reporte especial Global Water Security, ¿verdad?, a cargo del Departamento de Inteligencia de los Estados Unidos, quien realizó el estudio a pedido del Departamento de Estado de los Estados Unidos, en ese momento a cargo de Hillary Clinton. Este documento pretendía constituirse en un primer esfuerzo para caracterizar cómo los problemas relacionados con el agua podrían afectar la seguridad nacional, en este caso de los Estados Unidos, en un escenario que comprende hasta el año 2040. Como resultado de este informe, la secretaria de Estado en ese momento para Obama, Hillary Clinton, anunció la fundación del US Water Partnership, que es una iniciativa público-privada, pero que cuenta también con importantes instituciones del Estado de carácter militar y de carácter de cooperación, según la cual pues pretende mejorar la seguridad a nivel global del agua, ¿verdad? A partir de esto, pues entonces la estrategia de países hegemónicos y con grandes intereses geopolíticos como Estados Unidos es utilizar el tema de la cooperación, ¿verdad? Y el tema del manejo del recurso hídrico como argumento de influencia de gestión del agua a nivel global, ¿verdad? Y en ese sentido, pues hay que prestar atención. Finalmente, finalizo con una frase de Alfredo Jalife Rame que dice:
las oportunidades de liderazgo global de Estados Unidos son únicas, según algunos de los reportes del gobierno de los Estados Unidos. Claro, sin contar con California, ni su explosión de los ríos Bravo y Colorado. Según instituciones estadounidenses, el conocimiento o expertise de Estados Unidos en el manejo del agua es ampliamente reconocido, por lo que el mundo en vías de desarrollo acudiría a Estados Unidos para encabezar a la comunidad global al desarrollo e implementación de políticas para el manejo del agua a nivel general, ¿no? Entonces, a grandes rasgos, la idea de esta investigación en este sentido respecto al carácter estratégico del recurso hídrico es comprender un poco por dónde van los discursos de la comprensión y el acercamiento de países hegemónicos a nivel global y regional para el acercamiento o el acercamiento hacia instituciones y hacia políticas públicas en otros países relativas al recurso hídrico y que podrían también tener escondido tras de sí un interés para su propio autoabastecimiento. Muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra con la ponencia Visiones sobre las migraciones centroamericanas en el siglo XXI al doctor Rafael Cuevas Molina. Tiene la palabra. Muchísimas gracias, Marcela. Y muchas gracias a quienes me acompañan en esta mesa, los queridos colegas del IDELA, con los cuales hemos estado trabajando durante los últimos años en esta publicación que verá la luz seguramente en los próximos meses y que ha sido elaborada fundamentalmente con la idea de hacer una conmemoración de los 200 años de la independencia de Centroamérica. En esta oportunidad me va a tocar desarrollar el tema de las migraciones en Centroamérica en el siglo XXI, un fenómeno que, como todos ustedes saben, es de orden mundial, de orden global, como se dice hoy, y que tiene incidencia en las políticas no solamente migratorias, sino incluso de seguridad, no solamente en América Latina o en general en nuestro continente americano, sino en otras partes del mundo. Pero como lo que fundamentalmente se analiza cuando analizamos el tema de las migraciones es el tema de las migraciones sur-norte, porque conoce una dimensión verdaderamente dramática, especialmente en Centroamérica, en donde esa frontera que divide a México con los Estados Unidos por el río Bravo se ha transformado en la frontera más transitada del mundo. Aunque, como todos sabemos, en la región, y sobre todo aquí en Costa Rica, en la región, en Centroamérica, hay importantes casos de migración sur-sur, como es el caso de nicaragüenses hacia Costa Rica. Es el movimiento ese movimiento constante y masivo desde el Triángulo Norte, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, y hacia Estados Unidos, es el que acapara la mayor atención. Ahora bien, el fenómeno tiene múltiples aristas y se ha transformado en uno de los signos distintivos de la Centroamérica de posguerra, aunque desde los años 80 del siglo XX ya es un fenómeno relevante. En América Latina nunca habíamos tenido crisis relacionadas con las migraciones forzadas, como las que están sucediendo en estos años recientes. En Centroamérica son un síntoma dramático, diría yo, del tipo de sociedades que han resultado después de los años de la guerra. Es decir, de todas esas décadas finales del siglo XX, empezando desde los años 60, pero especialmente a partir en la década de los 80. Y esas sociedades han sido calificadas ahora en nuestros días, es decir, esas sociedades que han surgido de todas esas décadas de la guerra, que han sido calificadas en nuestros días como sociedades fallidas, en las cuales sus clases dominantes han transformado la exportación de fuerza de trabajo en un negocio lucrativo. Sostén de la economía nacional a través de las remesas, pero que también en donde la falta de oportunidades y la violencia, como ya lo dijo en algún momento Leonela, hace intolerable vivir, ¿verdad? A tal punto que estas economías del Triángulo Norte han sido llegadas, se han llegado a calificar como sociedades remeseras o economías remeseras, porque
por ejemplo, con el caso de El Salvador, como lo veremos, hasta el 22% de su Producto Interno Bruto está determinado por lo que ingresa por concepto de remesas que envían los migrantes fundamentalmente desde los Estados Unidos. Entonces, la masividad de estas migraciones forzadas, diría yo, tienen impacto no solo en los países expulsores, sino también en los receptores, sobre todo en los Estados Unidos, en donde su gobierno las ha transformado en un tema de seguridad nacional. Esto no lo digo de forma metafórica, sino efectivamente así es un tema de seguridad nacional, sobre todo a partir de los atentados del 11 de septiembre de 2001, cuando el presidente George Bush creó el Department of Homeland Security en junio del 2003, que movilizó y enfocó los recursos del gobierno federal y local del sector privado para controlar las migraciones. Ahora bien, ningún presidente de los Estados Unidos desde entonces ha dejado de ver el tema desde la perspectiva de la seguridad. Véase, por ejemplo, lo que apuntó la Embajada de los Estados Unidos en El Salvador en un informe oficial del 2020. Dice: Centroamérica se encuentra en un punto crucial en la historia en comparación con la década de 1980. La región está relativamente libre de conflictos armados, políticamente estable y es un socio económico fuerte, importando más de 27 billones en bienes estadounidenses en 2016. Sin embargo, la región sufre de altas tasas de violencia y crimen con sistemas judiciales débiles para proteger y enjuiciar a los involucrados, y aproximadamente la mitad de la población de Centroamérica vive en la pobreza. Bueno, aún en la presidencia de Barack Obama, que originalmente despertó expectativas de un mejor trato a los migrantes, que jugaron, por cierto, un importante papel en su elección y reelección, se alentó una política anti-inmigrante que se expresa con la implementación de programas como, por ejemplo, las comunidades seguras, el incremento del presupuesto en materia de seguridad fronteriza, el aumento en el número de efectivos de la patrulla fronteriza, el reforzamiento físico y virtual de la frontera México-Estados Unidos, la tolerancia en la aprobación de leyes estatales anti-inmigrantes, así como el crecimiento del número de detenciones y deportados centroamericanos, e impulsó además acuerdos bilaterales como la Iniciativa Mérida y otras medidas que solo tratarlas sería la Iniciativa América, el Plan Puebla-Panamá, por ejemplo, que abarca toda la región centroamericana, incluyendo a Colombia y México, y que ellas solas ameritarían un análisis por separado mucho más externo. Sin embargo, las visiones de las migraciones centroamericanas y mexicanas a Estados Unidos como una amenaza para los Estados Unidos se intensificó, como todos sabemos, de forma dramática durante el gobierno de Donald Trump, quien las transformó en un punto central de su campaña electoral y de su agenda de gobierno. Entre otras razones, porque amplios sectores de la población norteamericana que se han visto afectados desde hace décadas ya por la deslocalización de la producción fuera de las fronteras de los Estados Unidos como parte de este fenómeno de la globalización de orden neoliberal, asumieron una posición defensiva, ¿verdad? Y agresiva contra todos aquellos fenómenos que identificaron como causantes del deterioro de su nivel y calidad de vida, entre ellos el traslado de la producción de muchas transnacionales norteamericanas hacia China, y no solamente hacia China, también, por ejemplo, toda la frontera mexicana en donde se hace trabajo de maquila, y la masiva migración mexicana y centroamericana. Es decir, todos esos elementos han sido vistos por importantes sectores de la población que se han visto pauperizados por esta situación de deslocalización de la producción como una verdadera amenaza. Entonces, las migraciones están en el centro de esta reacción que amplios sectores de la población norteamericana han tenido. Entonces, en otras palabras, Centroamérica y los migrantes que parten de ella han sido puestas en el ojo de la opinión pública en Estados Unidos en lo que llevamos de este siglo XXI.
En mi opinión, esto es un cambio de perspectiva respecto a la imagen que era promovida en la década de los 80, cuando Centroamérica fue vista como punta de lanza de la penetración del comunismo internacional después del triunfo de la revolución sandinista en Nicaragua y el ascenso de la guerrilla de la izquierda en El Salvador, ¿verdad? En Centroamérica se dio el último gran episodio de guerra caliente, de enfrentamiento entre las dos grandes potencias del momento, la URSS y los Estados Unidos, y por lo tanto Centroamérica era vista fundamentalmente como ese lugar, digamos, de encontronazo entre los dos grandes sistemas que prevalecían en ese momento y se enfrentaban. Ahora, posteriormente, ya es en el periodo de la posguerra, después de la firma de los acuerdos de paz en El Salvador y Guatemala. Este último, como se sabe, en 1996, que es el que cierra los acuerdos de paz en Centroamérica, cuando no solo permanecieron, sino que se agravaron por los resabios de la guerra misma, ¿verdad? La herencia de esa guerra, las condiciones socioeconómicas y sociales que llevaron al enfrentamiento armado aunado a la política de seguridad nacional derivada del ataque de las Torres Gemelas de Nueva York, que la migración pasará a ponerse bajo el foco de la atención. Ahora bien, en este contexto, el lugar de paso obligado de los migrantes centroamericanos es México, en donde a pesar de no ser su destino, muchas veces se quedan, porque no tienen alternativa. En este país, sin embargo, por varias razones, la visión sobre los migrantes centroamericanos es diferente a la de los estadounidenses. En primer lugar, en mi opinión, por causas históricas y culturales, porque como se sabe, buena parte del territorio mexicano, inclusive el centro neurálgico de la nación mexicana, en donde se encuentra asentada actualmente la Ciudad de México, comparte la herencia cultural mesoamericana. Es decir, hay un importante elemento cultural que voy a decirlo con estos términos, que no abarca lógicamente toda la caracterización, pero que provoca un hermanamiento, por lo menos no hay un extrañamiento tan fuerte como el que existe para los migrantes centroamericanos en los Estados Unidos. En segundo lugar, porque históricamente Centroamérica y México estuvieron bajo el mismo espacio administrativo colonial. No fue sino hasta 1882, por ejemplo, después de más de 60 años después del arribo de la independencia del Imperio Español, que la difusa frontera sur de México con la vecina Guatemala quedó delimitada. Por otra parte, y aunque como en toda frontera, más aún cuando existen lazos culturales comunes tan fuertes, ustedes saben que existe una porosidad que hace que haya no solo un tránsito constante en ambas direcciones, aunque en este caso siempre fue lógicamente mucho más fuerte del sur hacia el norte. Los migrantes centroamericanos siempre fueron vistos como gente en tránsito hacia los Estados Unidos, gente que compartían además un destino común con los millones de los mismos mexicanos que migraban a los Estados Unidos. Eso ha provocado que desde los sectores populares, fundamentalmente desde los sectores populares, ¿verdad? Pero también desde sectores religiosos hayan surgido en México grupos de solidaridad y apoyo que son realmente conmovedores, ¿verdad? Yo no sé si ustedes han llegado a ver alguna vez las imágenes de mujeres tirando comida al tren en donde los migrantes se desplazan desde el sur hacia el norte en México, intentando dar una ayuda para la alimentación de quienes se encuentran en tránsito, ¿verdad? Ya diversas investigaciones dan cuenta de la formación de una extensa red de solidaridad hacia los migrantes centroamericanos en tránsito por México, desplegada a todo lo ancho del territorio, desde la frontera sur hasta los límites de los Estados Unidos, pero sobre todo antes de la llegada al Distrito Federal, ¿verdad? En la parte sur de México es donde han surgido, han proliferado este tipo de organizaciones y de movimientos de apoyo a los migrantes. Esta red se constituyó fundamentalmente durante los primeros años de este siglo y ha tenido un crecimiento sistemático a partir del año 2006.
Por su parte, el Estado mexicano se ha visto presionado para que frene el tránsito de migrantes. Eso lo sabemos, sobre todo en la administración de Donald Trump. Esas presiones fueron terribles, lo que llevó al endurecimiento de las políticas migratorias ya de por sí bastante restrictivas de México. Como se sabe, en los últimos años, debido a los peligros a los que se ven enfrentados en su trayectoria por México, los migrantes se han organizado en caravanas, ¿verdad? La primera de las cuales partió en octubre del 2018. Son caravanas que son organizadas a través de las redes sociales. Y bueno, estos peligros a los cuales estoy haciendo referencia son patentes y terribles, ¿verdad? Los migrantes son propensos del secuestro. Se pide rescate a los familiares que eventualmente puedan estar en los Estados Unidos. Las mujeres se arriesgan a ser violadas o a tener cualquier tipo de vejámenes de carácter sexual y de todo tipo. Y además es muy fácil encontrar la muerte. Hemos visto la cantidad de fosas comunes que han aparecido con decenas de migrantes que han sido ejecutados por bandas del narcotráfico, del crimen organizado. Entre las caravanas y las presiones del gobierno estadounidense para atajar el flujo migratorio en su territorio, yo no dudaría en calificar al gobierno mexicano, al gobierno mexicano, que se ha convertido en un verdadero tapón migratorio. Ahora bien, ¿cuál es la visión de los gobiernos de Centroamérica? Ya vimos entonces que los Estados Unidos consideran el tema de las migraciones fundamentalmente como un tema atinente a su seguridad nacional. En el caso de México hay una visión un tanto distinta, pero también tenemos una posición muy dura por parte del gobierno. Ahora, ¿cuáles son las visiones de los gobiernos de Centroamérica? Lo primero que hay que tomar en cuenta es que las economías del Triángulo Norte centroamericano dependen de las remesas de los que se van, ¿verdad? O de lo que, como lo llaman en El Salvador, ¿verdad? De los hermanos lejanos, a los cuales incluso a la entrada del aeropuerto, o muy cerca del aeropuerto, en el camino al aeropuerto, han erigido un gran monumento que le llama el Monumento a los Hermanos Lejanos, ¿verdad? Según los datos de un banco, el BBVA, permítame, en 2018, en Centroamérica recibió más de 22 mil millones de dólares por remesas. Entonces, vamos a ver. Estos recursos son muy importantes, ¿verdad? Porque en El Salvador equivalen al 21,4% de su Producto Interno Bruto. En Honduras al 20%, en Guatemala al 12%, en Nicaragua al 11,3% y Belice el 5%. Bueno, claro, este es un fenómeno mundial que alcanza cotas muy altas en Centroamérica, pero del cual prácticamente ningún país de América Latina está exento. Es tal el peso que tiene la economía de las remesas que se naturaliza el hecho de que sean expulsores de población. Es decir, ya se ve como natural. Esta naturalización implica en relación con los gobiernos centroamericanos varias cosas. La primera es que los gobiernos de Centroamérica no asumen la responsabilidad de que sean las condiciones socioeconómicas prevalecientes de sus respectivos países los causantes de la migración. Y en segundo lugar, reducen el problema a un tema personal. Por ejemplo, yo voy a dar el ejemplo de Jafet Cabrera, que fue ex vicepresidente de Guatemala, fue vicepresidente entre el 2016 y el 2020, y que dijo, fíjense ustedes lo que dijo Jafet Cabrera. Dice, la gente se ha ido porque ha querido, buscando alternativas de vida como es la migración, como sucede desde el inicio de la humanidad. El gobierno de El Salvador, por ejemplo, consciente de la dependencia de las remesas, se preocupa porque en el futuro quienes se fueron o sus descendientes rompan sus vínculos
con el país y dejen de enviar dinero. Es decir, no les interesa que se aclimaten en los Estados Unidos, que se transformen en norteamericanos y que se olviden de El Salvador y por lo tanto dejen de enviar el dinero. Entonces de ahí impulsan un programa gubernamental especial para mantener el vínculo cultural con el país de los que se van, ¿verdad? Por lo que se instituyó un viceministerio especial para atender los problemas de los salvadoreños en Estados Unidos, que pone énfasis en fortalecer la identidad de los salvadoreños en el exterior. Esa es la realidad de los países del Triángulo Norte, pero no es la misma situación al sur centroamericano. Como ya les dije al principio, ¿verdad? En Costa Rica, por ejemplo, a pesar de tener también ella población migrante en los Estados Unidos, aproximadamente unos 250,000 que se encuentran principalmente en el área de New Jersey, es más bien receptora de migración, especialmente de nicaragüenses. Aquí las preocupaciones giran en torno a frenar el aumento de xenofobia que se incrementa en momentos en los que el país, como todos sabemos, ¿verdad?, atraviesa por dificultades económicas y los migrantes pasan a ser considerados competidores desleales en el mercado de trabajo, una situación parecida a lo que sucede en los Estados Unidos. Y bueno, en otros lugares también, como por ejemplo en la Unión Europea. En Costa Rica el tema del enfrentamiento con el otro nicaragüense es histórico, pues ha sido importante en la conformación de la identidad nacional costarricense a lo largo de la historia. Entonces, los gobiernos centroamericanos se benefician de una u otra forma de las migraciones, ya sea como receptores de remesas, como en el caso de los países del Triángulo Norte, o de fuerza de trabajo que ayuda a veces de forma decisiva en algunos rubros, ¿verdad?, a impulsar el modelo de desarrollo, como es en el caso de Costa Rica, donde la fuerza de trabajo nicaragüense en las plantaciones de piña, de banano, etcétera, para la exportación, es fundamental. Los grupos dominantes pasan en relación con los migrantes de la indiferencia al cinismo, ¿verdad? Como el ejemplo del presidente guatemalteco, por el amor interesado, es decir, hay que recibir a migrantes porque si no hay importantes espacios de la economía que se quedan sin fuerza de trabajo. Ese amor interesado, por ejemplo, del gobierno salvadoreño que busca mantener la identidad cultural de los salvadoreños hasta la solapada complicidad xenófoba como la del gobierno costarricense. Ahora, refiriéndome brevemente a la visión de los migrantes, yo lo que quisiera decir es que, en primer lugar, quiénes son los migrantes y cuáles son las causas que obligan a marcharse. No hay necesidad de ser muy avesado para darse cuenta que, como dice la Organización Internacional para las Migraciones de la ONU, el despojo económico, la falta de acceso a la educación y el empleo, la violencia y otros factores estructurales y personales han motivado a las personas de todo el mundo, pero principalmente de los países centroamericanos, a, a buscar una nueva vida en los Estados Unidos u otros países de la región. Para las mujeres existen causas que se expresan de forma específica en ellas, ¿verdad? Por un lado, la violencia social. Por otro, la maternidad y la manutención de la prole y la violencia de género. Ya en algún momento hizo alusión muy de pasada Leonela a esta situación. Para concluir, yo quisiera apuntar algunas ideas generales, ¿verdad? Primero, que los migrantes son los últimos de la cola, son los más necesitados para que crezca la economía de los de allá y los de acá, pero en todas partes son tratados como ciudadanos de segunda categoría. Crecen las miradas de desconfianza hacia ellos, las actitudes xenófobas de las capas pauperizadas por la globalización en el norte, pero también en el sur, porque el caso costarricense es una situación parecida, ¿verdad? Es decir, los migrantes son vistos, eso lo hemos vivido en nuestra vida cotidiana, como una competencia, sobre todo por los sectores bajos de la población. Se les atribuye el deterioro de servicios básicos como los de salud, etcétera, ¿verdad? Entonces, esta gente, realmente todos tratan de sacar provecho de ellos
por las buenas o por las malas, y están a la merced de las circunstancias, que casi siempre les son adversas. Parten de sus lugares de origen porque no tienen alternativa en sociedades en donde la desigualdad los marca con la violencia y donde sus mismos coterráneos los ven como descartables. Descartables es solo uno de los términos con los que los caracterizan. Otros son epítetos que los catalogan como maleantes, como asaltantes, como asesinos, es decir, como portadores de todas las lacras. No voy a repetir aquí los epítetos que utilizó Donald Trump para referirse no solamente a ellos, sino a los países de los que provenían, ¿verdad? Son entonces los parias del siglo XXI, que solo reciben algo de solidaridad de algunos de sus iguales y de algunas expresiones de las iglesias cristianas, que se apiadan de ellos. En mi opinión, esta es una cruda realidad marcada por el desprecio y por la indiferencia de lo que deberían ser los llamados a conculcar las condiciones que obligan a partir. Bueno, muchas gracias. A continuación daremos la palabra a Andrés Mora con la ponencia Entre Taiwán y Somalia, visiones de Centroamérica en tiempos de globalización. Gracias. Y bueno, el agradecimiento a usted, Marcela, por la introducción y la moderación que ha hecho de esta mesa y también a los colegas que me han antecedido con las exposiciones que creo que nos ayudan a construir un panorama general de las problemáticas y de las visiones a las cuales que han ido dando forma o que disputan o que forman parte de este esfuerzo por interpretar lo que ha sido Centroamérica en estos primeros años del siglo XXI, sus problemas, sus desafíos. Y como les decía, esas visiones que compiten por constituirse en el discurso o en la narrativa que nos ayude a darle un poco de sentido a estos fenómenos tan complejos a los cuales nosotros nos enfrentamos. El trabajo que yo trataré de sintetizar en esta exposición y que forma parte de este último volumen de Visiones de Centroamérica, se concentra en el estudio de las visiones sobre el istmo construidas por un actor o por un conjunto de actores muy específicos, que es el que corresponde a lo que pudiéramos llamar las élites intelectuales y las élites políticas de nuestra región. Nosotros nos concentramos en este trabajo en analizar algunos informes generados, emitidos por diferentes instituciones públicas, también por instituciones privadas, fundaciones, centros de investigación, incluso los llamados tanques de pensamiento, que a lo largo de las últimas 2 décadas han venido construyendo una serie de diagnósticos, de estudios, de documentos que tratan de dar cuenta de las posibilidades de la región, de sus desafíos, de sus problemáticas y sugerir líneas de acción, ¿verdad? Entonces nosotros quisimos explorar construimos un corpus de documentos que arrancan desde finales del siglo XX, 1996 al 99, algunos documentos claves que logramos identificar. Y luego dimos seguimiento también a informes y a documentos emitidos por este grupo de organizaciones y de intelectuales a los que hacía referencia. Y nos interesó rastrear en ese material cuáles son efectivamente las visiones, pero además las propuestas o la visión de Centroamérica que cada uno de estos actores que responde a intereses muy específicos, ha ido formulando a través de estas 2 décadas en relación a las posibilidades que tiene Centroamérica en este contexto complejo de la globalización, ¿verdad? Nos interesó, quizás la pregunta que nos orientó fue identificar cómo se vio y se pensó Centroamérica frente al mundo en ebullición de ese paso de entre siglos, ¿verdad? El paso del siglo XIX al siglo XX, en lo que Franz Hinckelamert llamó el huracán de la globalización, ¿no? Él utiliza esta metáfora muy fuerte, pero además con un gran valor explicativo para situar lo que vivió América Latina y obviamente el mundo entero en ese fenómeno complejo que arranca, digamos, en esta caracterización desde finales de probablemente los últimos 15 años del siglo XX y en el cual estamos inmersos, ¿no? Hoy hay quienes discuten si estamos en un periodo de globalización o si más bien estaríamos viviendo una posglobalización o un retroceso de esa globalización, pero en todo caso
nos enfrentamos o nos situamos en el estudio de estas visiones de Centroamérica en las primeras décadas del siglo XX a un escenario marcado por eso que Franz Hinckelammer va a llamar el huracán de la globalización. ¿Y qué suponía ese huracán? ¿Qué supuso para los estados centroamericanos? Procesos de privatización aplicados por medio de las llamadas terapias de shock, la incorporación de nuestros países a una nueva lógica económica, a una nueva lógica comercial, impulsada o regida por la idea de la liberalización, la entrega de funciones claves que habían desempeñado, sobre todo en el caso costarricense del Estado, en el tema de la planificación, de la definición de políticas públicas de un fuerte contenido social, universalista. Todo eso entra en un proceso de regresión, cuando no de eliminación total. Hay impactos en el mundo del trabajo, a los cuales Leonela se refirió hace algún momento también. Hay una nueva reconfiguración o una nueva avanzada sobre la apropiación de los recursos naturales, entre ellos el agua, no únicamente, pero sobre todo el agua. Marcelo también ha sido bastante claro sobre los intereses económicos y geopolíticos que se van a expresar en estos últimos 20 años y un poco más allá en el caso centroamericano. Y hay también una implicación o una consecuencia de esta reconfiguración de las relaciones económicas y políticas y sociales que tiene que ver, digamos, con la dimensión humana, que el profesor Cuevas lo expresaba muy bien también hace un momento, con todo el tema de las migraciones, ¿verdad? Pero hay, siguiendo esta idea de Franz Hinckelammer, entonces hay este fenómeno complejo, amplio, profundo, que va a azotar a todos los países latinoamericanos y que en el caso centroamericano nos va a enfrentar a situaciones bien complejas. Y complejas en el sentido de que, por un lado, veníamos saliendo sobre todo finales, el último lustro de la década de 1990, nos enfrentamos a un escenario de un relativo optimismo, de un ambiente, un clima de esperanza en la región, como consecuencia del fin de la guerra, de la firma de los acuerdos de paz, y se abre, por lo menos a nivel discursivo, a nivel retórico, un universo de posibilidades, se nos va a decir, para avanzar hacia la construcción de una mejor Centroamérica. Pero al mismo tiempo, la globalización, sus tendencias, sus expresiones, van a ir acotando cada vez más las posibilidades de realización de esa promesa o de esa utopía que surgen de los procesos de paz en Centroamérica, ¿no? Entonces, en ese escenario complejo de transformaciones, de disputas, de esperanzas que de repente se encuentran o chocan con la realidad de un mundo cada vez más complejo, dominado por intereses poderosos, por intereses de bloques, por dinámicas en todos los ámbitos que no sobrepasan y que sobrepasan los ámbitos de decisión incluso de los propios estados centroamericanos. Nosotros identificamos 4 grandes visiones dentro de este corpus al que hacía referencia, que van a señalar al mismo tiempo caminos o posibilidades de acción que tendrían los estados centroamericanos en este escenario de la globalización. Uno es el que yo he tratado o el que hemos utilizado para dar título a este trabajo, que es la metáfora que construye el jesuita Javier Gorostiaga en una conferencia que él imparte en el Congreso Mesoamericano de Filosofía en 1996. Y dentro de su argumentación, él plantea que Centroamérica, a partir del estudio de las dinámicas económicas, sociales, políticas y culturales que él observa en ese periodo, Centroamérica se estaría enfrentando a una disyuntiva, ¿no? Que es la de convertirse efectivamente o plantearse ante sí el reto de avanzar hacia 2 polos totalmente opuestos, ¿verdad? Uno, el que estaría representado por Taiwán. A finales del siglo XX, Taiwán es, digamos, uno de esos ejemplos o modelos a seguir dentro del mundo cambiante de la globalización, y el otro es el que señalaría el caso de Somalia, ¿no? Como la antítesis de esa utopía globalizadora, ¿no? Sería el fracaso de los estados en engancharse a estas posibilidades del mundo globalizado. La metáfora entonces, o esta imagen, esta disyuntiva que nos plantea el jesuita Javier Gorostiaga, va a aludir entonces a ese fenómeno cada vez más creciente en Centroamérica de la exclusión, que tiene que ver en dimensiones económicas, políticas y culturales, frente al fenómeno cada vez más creciente de la concentración de la riqueza. No habría en esa perspectiva, ¿verdad?, en esta visión crítica que él nos presenta,
no habría tal promesa de avanzar hacia una democracia social, hacia una democracia económica, como pudo desprenderse quizás con demasiado optimismo en el contexto de la firma de los acuerdos de paz. La contraposición entre Taiwán y Somalia, o entre taiwanización y somalización, como es la expresión que él utiliza, va a dar cuenta también entonces de un fenómeno que se ha ido agudizando a través del tiempo. Retomo nada más entonces rápidamente la idea que les venía expresando, en el sentido de que se ha venido profundizando esta tendencia de la creación de enclaves modernizantes fuertemente vinculados a las llamadas oportunidades de la globalización, frente a su antípoda, ¿verdad? Que ya lo señalaba Gorostiaga también, que sería la creación o la ampliación de estas llamadas zonas de caos de baja intensidad, ¿no? Que tiene que ver con deterioro de condiciones de vida, con el aumento de la criminalidad, con un alejamiento o un retraimiento del Estado en esos espacios que quedarían de alguna manera a su suerte, ¿verdad? Y disputados entonces por otros actores con intereses diferentes a los de la institucionalidad estatal. Gorostiaga va a plantear entonces que por este rumbo que él observaba en la Centroamérica de finales del siglo XX, lo que se anticipaba eran elementos de lo que hoy vivimos plenamente como una crisis de la civilización occidental, concentración de la riqueza, exclusión en condiciones dramáticas, expulsión de la gente de sus países y una suerte de desmembramiento de los estados respecto de la capacidad de dar respuesta a las necesidades de la gente. Frente a ello, en esa misma conferencia, Gorostiaga va a plantear una alternativa, ¿verdad? Una visión de la Centroamérica posible para los siguientes 15 a 20 años, y pasaba por al menos 3 elementos, ¿verdad? Uno, que era lo que él llamaba la construcción de un nuevo pacto social que permitiera hacer converger los intereses de los diferentes actores sociales de nuestras sociedades. Otro punto era saldar las deudas pendientes de los acuerdos de paz, que ya tan temprano como en el 96, los primeros acuerdos se firmarán en el 87, y ya en 1996 ya se empiezan a observar críticamente cómo muchas de las promesas de los elementos centrales que constituían los pilares de los acuerdos para poner fin o para intentar avanzar en la solución de las causas que llevaron al conflicto, se ve que no se están cumpliendo, ¿verdad? Entonces, atender esas deudas pendientes de los acuerdos de paz va a ser una necesidad o una premisa dentro de esta construcción de una Centroamérica alternativa. Y por otro lado, lo que él va a plantear como la necesidad de avanzar hacia un proceso auténtico de integración regional que no beneficie solamente a las cúpulas económicas, a las élites políticas, sino que se construya desde abajo y desde adentro de la sociedad civil. Esa es entonces una de las visiones que nosotros encontramos en este periodo, ¿verdad? Que entran en la disputa de discursos y de narrativas que intentan explicar o dar cuenta de los posibles rumbos de la región. Otra visión que va a constituirse también, o que logramos nosotros visualizar en este periodo de tiempo que indagamos, es el que tiene que ver con la identidad o la cuestión de seguir debatiendo cuáles son los caminos posibles hacia los que puede avanzar una región tan compleja y tan diversa como Centroamérica. Esto lo encontramos sobre todo en los documentos que va a emitir o que va a publicar entre finales del siglo XX y principios del XXI el programa Estado de la Nación, y que va a caracterizar entonces a nuestra región como un espacio geográfico, político y humano altamente complejo en términos por un lado, de las fracturas históricas que hemos venido heredando, pero al mismo tiempo por la diversidad de intereses que van a expresar y que van a poner en la escena pública los diferentes actores de nuestra sociedad. La imagen que va a utilizarse entonces por los investigadores de este informe, articulados al proyecto Estado de la Nación, va a ser la de una y muchas Centroaméricas, ¿verdad? Entonces, nuevamente va apareciendo aquí esta idea de una Centroamérica que camina en diferentes sentidos y que camina además a lo interno a diferentes velocidades, ¿no? Unos sectores a toda velocidad entonces hacia ese proyecto, hacia la utopía modernizadora, y otros sectores cada vez más amplios que se van a ir quedando rezagados, ¿no? Entonces el documento del año 99 del programa Estado de la Nación, de hecho, va a plantear esa disyuntiva, ¿verdad? Que ya Gorostiaga la señalaba también, ¿verdad? Entonces va a señalar
cómo en Centroamérica puede existir países con un estándar, ¿verdad?, similar, va a decir, a los de una pequeña comunidad, a un pequeño país de la Comunidad Europea. Esa realidad convive también con países que tienen un estándar o unas condiciones de vida similares a las de un país empobrecido de África, como podía ser Costa de Marfil, ¿verdad? Nuevamente estas contradicciones flagrantes, abiertas, se nos van mostrando en esa mirada que construye o que presenta el Estado de la Nación, de esa Centroamérica múltiple, compleja, diversa, ¿no? Y al mismo tiempo va a señalar el informe que a lo interno de nuestras sociedades hay una discusión o una disputa política no resuelta en términos de discursos, de imaginarios sobre las posibilidades de acción que va a tener nuestras sociedades, ¿no? Hay todavía una visión muy anclada en el pasado, una visión muy conservadora, nos va a decir el informe. Hay una visión también o un discurso o unos intereses que se expresan demandando una mayor integración a las dinámicas de la liberalización económica, de la globalización. Hay sectores o grupos o comunidades que han sido históricamente excluidos que quieren también hacer oír su voz. Pensemos en los pueblos indígenas, en las comunidades del Caribe. Una diversidad de actores que no logran dialogar, que no logran ponerse de acuerdo en construir un proyecto de región hacia el cual se pueda avanzar. Entonces, bueno, esa crisis de la identidad centroamericana es otra de las visiones que se va a desprender de este estudio, de este análisis que nosotros vamos rastreando, ¿verdad? En ese itinerario intelectual que vamos descubriendo en estos documentos. Una tercera visión es la que tiene que ver con la imagen de la Centroamérica integrada plenamente a la lógica de la globalización. Aquí nosotros lo llamamos la integración neoliberal, ¿verdad? Es un camino o una visión señalada por la necesidad de fortalecer elementos o valores como la competitividad comercial de nuestras sociedades. Es una visión que privilegia entonces estos elementos. Y va a expresar entonces lo que algunos analistas como el salvadoreño Alexander Segovia han planteado, ¿verdad?, como la integración real, ¿verdad? Es entonces el consenso que se va construyendo entre las élites políticas, las élites económicas y una parte de la intelectualidad centroamericana también, en torno a la tesis de que el camino a seguir es el que nos va señalando la liberalización económica, los tratados de libre comercio, los acuerdos comerciales. Ese va a ser entonces el camino a seguir para este grupo cada vez mayor de actores que se van a ir sumando a este posicionamiento. Ahí la cuestión entonces va a ser repensar o retransformar el camino de la integración regional, que desde los años 60 hasta inicios de la década del 90 se había concentrado mucho en la construcción de un mercado común centroamericano, en la protección de las economías centroamericanas, y ahora se va a pasar entonces a un modelo mucho más afín, dicho en términos muy esquemáticos y muy generales, al llamado regionalismo abierto, tratando de aprovechar las posibilidades que va a dar la globalización de insertarnos o de articularnos a dinámicas con otros bloques o con otros grupos de países en otros ámbitos, ¿verdad? Se abandona de alguna manera el proyecto de integración más cerrado a la región y se pone a la región, digámoslo así, en juego en el escenario de la dinámica global de interacción de bloques y de países. En ese sentido, digamos, en la construcción o en el afianzamiento de esta visión, nosotros identificamos, y así también está planteado en muchos de los textos que trabajamos, hay dos momentos que van a ser determinantes. Uno es el que a inicios, desde el año 2002, 2003 hasta el 2006 y 2007 en algunos casos, se va a desarrollar en toda la región, que es el proceso de negociación y aprobación del Tratado de Libre Comercio de Centroamérica con los Estados Unidos. Y el otro mucho más reciente, que sería el acuerdo de asociación con la Unión Europea. Si bien cada uno de esos instrumentos tiene particularidades y va a responder a intereses y pone en juego agendas diferentes, lo cierto es que se enmarcan ambos, digamos, en el afianzamiento de este camino, de esta ruta de la integración de Centroamérica hacia las dinámicas, digamos, del mundo globalizado, de la economía global. Es un discurso que va a construirse con mucha claridad, con mucha organicidad, si cabe la expresión,
desde el año 1999 con un documento que publica el INCAE y con apoyo de algunas otras instituciones, entre ellas la Universidad de Harvard, que se llama o se denomina Centroamérica en el siglo XXI, ¿verdad? Que va a señalar una serie de supuestos, de políticas, de cursos de acción que debería seguir la región centroamericana, nuestros países, para articularse a esta nueva dinámica de la economía globalizada. Lo interesante aquí es observar cómo a nivel regional esa propuesta o esa gran agenda que se va a ir construyendo entonces a partir del año 99 y que se irá enriqueciendo progresivamente, uno puede identificarla claramente en los programas de gobierno, en los discursos de prácticamente todos los gobiernos de nuestra región, casi hasta nuestros días, ¿verdad? Se ha convertido, como les decía, en el consenso de las élites, con realmente muy poco margen de crítica o de autocrítica sobre los resultados seguidos por la adopción de ese programa, ¿verdad? O de ese ideario. Y lo que entonces estaríamos hablando aquí entonces es la visión de una Centroamérica afín a la imagen o al proyecto de la tecnocracia neoliberal, ¿verdad? Esa es, digamos, la tercera gran visión que nosotros identificamos en este marco de estudio. Y una cuarta visión que tiene que ver, si hemos visto o planteado en esta breve exposición, cómo partimos a finales de los años 90 de un escenario de optimismo, de esperanza. Lo que vamos observando entonces a lo largo de estas 2 décadas es más bien cómo ese optimismo se va convirtiendo en pesimismo, ¿verdad? O cómo la esperanza va cediendo a la desesperanza entre muchos de estos actores de la intelectualidad y de las élites políticas que nosotros estudiamos, ¿no? Hay un cierto escepticismo que se va reflejando en los documentos, en los informes que se publican en estos últimos años en relación con el futuro de Centroamérica, ¿verdad? En algunos momentos incluso yo diría que se plantean se utilizan algunas expresiones o algunas imágenes bastante cercanas a la tragedia, ¿verdad? Entonces de aquí es donde nosotros postulamos esta cuarta visión de Centroamérica, que sería la que nosotros llamamos el camino de la desintegración social. Y conviven ambas, ¿verdad? Esta tercera que llamamos de la integración a la globalización neoliberal, pero al mismo tiempo, a la par de ese proyecto que avanza a toda velocidad, convive o se va desarrollando entonces esta otra imagen o esta otra visión, este otro camino posible que es el de la desintegración social de nuestras sociedades, de nuestra región, ¿verdad? Sería entonces, como les decía, esa contracara del proyecto de la tecnocracia neoliberal paralelismo, y encontramos, por ejemplo, en documentos del Programa Estado de la Nación, del Instituto de Estudios Iberoamericanos, en publicaciones de Flaxo, en trabajos elaborados incluso por algunas de las fundaciones alemanas que tienen presencia en el país, vamos a encontrar cada vez más estos diagnósticos, ¿verdad? Con señales como les decía, escépticas, pesimistas, incluso trágicas en algunos casos, sobre el camino que va siguiendo la región, ¿verdad? Y yo destacaría aquí entonces 4 elementos que van a sustentar esta visión, ¿verdad? Y que están presentes en los diagnósticos que hacen muchos de estos analistas, de estos asesores, ¿verdad? Uno tiene que ver con el hecho de que no se han atenuado y que por el contrario han aumentado las tensiones internas a lo interno de nuestra región, y las presiones externas también que reciben los países para cambiar, para modificar su estructura política, sus tendencias en términos de las decisiones políticas que toman o de cómo se insertan en el sistema internacional. Crece cada vez más entonces este escenario de tensión y, si se quiere, de polarización interna y externa en relación a los países centroamericanos. Otro escenario u otro factor que nos estaría llevando entonces hacia este escenario de la llamada desintegración social tiene que ver con toda la problemática que genera el narcotráfico, la violencia y la criminalidad en nuestras sociedades, ¿no? El profesor Cuevas lo adelantaba también, ¿verdad? Aquí emerge la idea o la imagen del Estado fallido, ¿verdad? Para dar cuenta de cómo los estados centroamericanos estarían siendo superados por estos fenómenos, ¿no?
Otro elemento que se va a destacar entonces en ese diagnóstico es lo que llamarían los retrocesos políticos, ¿verdad? Riesgos y amenazas nuevas que van a identificarse para la construcción de democracia en nuestros países, que en algún momento se creían superados o que serían superados a partir de la firma de los acuerdos de paz, pero que empiezan a reaparecer peligrosamente en nuestra región, ¿no? Hablamos acá de golpes de Estado, de concentración de poder en las figuras presidenciales, una suerte de nuevo autoritarismo, ¿verdad? Articulado sobre todo en torno a figuras políticas de la derecha, ¿verdad? Nuevos populismos de derecha, en general una suerte de descomposición de las condiciones que harían posible avanzar hacia una convivencia democrática. Y por otro lado, se va a señalar en muchos de estos informes también que si hay fracturas y tensiones y desigualdades que crecen a lo interno de nuestros países, también en la mirada regional se empiezan a observar como caminos separados, ¿verdad? O brechas que se acrecientan entre las tendencias que observaríamos en el Triángulo Norte Centroamericano, de las que Leonela dio cuenta también, respecto de fenómenos y tendencias que podemos observar en el sur del Istmo, ¿verdad? Y ahí, por ejemplo, una entente que se señala, ¿verdad? Como siguiendo o que podría seguir un camino diferente sería, digamos, el caso de Costa Rica y Panamá, con dinámicas que algunos de estos autores identifican como muy diferentes a las que estaríamos observando en el caso del Triángulo Norte. Pero en cualquier situación, en cualquier caso, lo que aquí es interesante de señalar es cómo esta dinámica o este movimiento de fractura en la región empieza a ser identificado en muchos de los estudios que nosotros pues pudimos analizar y pudimos identificar. Paradójicamente, ¿verdad? Estos mismos autores que son a la vez críticos del curso que ha seguido el mecanismo, el sistema de integración regional centroamericano, que señalan su empantanamiento, en muchos casos su ineficacia para resolver problemas, nos van a decir que en el contexto del siglo XXI no hay otro camino para la región que no sea el de la profundización y el del mejoramiento de la integración regional, ¿verdad? Ese es lo que ellos sitúan como un dilema estratégico, ¿verdad? La integración no está caminando por donde debiera, pero sin embargo es el único camino que nos queda desde la perspectiva de estos trabajos, de estos documentos, sería el único camino que nos quedan para insertarnos dentro de las dinámicas de un sistema internacional complejo como es el del siglo XXI. Y yo quisiera destacar simplemente para cerrar ya esta intervención, una imagen que ha planteado recientemente entre diciembre del año pasado y enero de este 2021, el empresario nicaragüense Dionisio Gutiérrez, quien es presidente de la Fundación Libertad y Desarrollo, haciendo un análisis muy crítico, que es muy interesante, ¿verdad?, del curso seguido por la integración regional o por el sistema de integración regional, del cual los empresarios centroamericanos se han beneficiado grandemente, o por lo menos los grandes grupos económicos. Dionisio Gutiérrez va a plantear entonces que ese camino de la integración regional fracasado y el rumbo que han seguido individualmente los países centroamericanos estaría llevándonos hacia lo que él llama convertirnos en naciones al borde del fracaso permanente. Y ha hecho una convocatoria, la hizo en diciembre del año pasado y se realizó en enero del presente, un encuentro de expresidentes centroamericanos, de empresarios, de intelectuales, para repensar el camino o el rumbo de la integración regional, ahora digamos desde una perspectiva ajena a la institucionalidad de la integración, ¿verdad? Entonces es muy interesante ver cómo hay nuevos actores que van a expresar que frente a este escenario bastante claro y bastante evidente de la desintegración social de la región, buscan salidas o buscan articular iniciativas más allá o relativamente al margen de la institucionalidad estatal y la institucionalidad de la integración para recomponer ese rumbo, ¿verdad? Que de no hacerlo nos llevaría, ¿verdad? Como plantearían estas imágenes, algo escatológicas hacia la fractura o el fracaso o el naufragio en cualquier situación de nuestros países. Y yo quisiera cerrar nada más con una imagen que quizás da cuenta de cuál es la situación al final, entrando en esta segunda década del siglo XXI, la situación a la cual se enfrentan los países centroamericanos y que creo que los colegas lo han
lo han detallado muy bien con sus exposiciones hoy, ¿verdad? Si al inicio de la presentación yo hablaba de ese huracán de la globalización, quizás hoy Centroamérica se encuentra un poco como la imagen del grabado de Francisco Amiguetti, La niña y el viento, ¿verdad? Es esa niña que hoy está prácticamente a merced de su suerte frente a los vientos huracanados, no solo de la globalización, sino también de una cada vez mayor descomposición de nuestras sociedades, de las dinámicas de convivencia, dirían algunos, civilizada, ¿verdad? En nuestros países. Es una Centroamérica que se encuentra, diría yo, sola frente a una tormenta inminente, ¿verdad? Yo cerraría entonces, Marcela, mi intervención con esta idea, con esta imagen, para dar tiempo a las preguntas que nos hayan llegado. Entonces, una vez más, realmente agradecer la participación de cada uno de los ponentes que acabamos de tener en esta mesa. Realmente los temas que ellos y ellas han presentado el día de hoy nos lleva justamente no solamente a una reflexión, sino realmente nos brinda la posibilidad de generar un panorama desde perspectivas diversas sobre realmente cuáles han sido los efectos que han tenido esta avanzada neoliberal, o como lo ha propuesto justamente el profesor Andrés recientemente, el avance y la puesta en práctica de las políticas globalizadoras dentro del contexto latinoamericano. Podemos ver que en realidad aquí esta avanzada neoliberal topó con un contexto de crisis, ¿verdad? Como bien lo mencionaba el profesor Rafael Cuevas también, en donde en esta década de los 80, cuando las políticas neoliberales empiezan a entrar en práctica con muchísima fuerza, estos estados eran débiles, dado que las guerras civiles realmente el fin de las guerras civiles, como ustedes bien lo mencionaron, no tuvieron la capacidad de transformar estos estados, ¿verdad? Que era uno de los objetivos principales. Generar esos procesos de reforma agraria u otras demandas que se tenían, que eran muy propias del contexto de las décadas de los 70, de la década de los 80. Entonces, esta yuxtaposición de situaciones realmente detonó o agudizó un conjunto de problemas latentes en la región, así como otros que nacen como una mezcla de las poco favorables herencias históricas en Centroamérica y el neoliberalismo, y la globalización, en donde la explotación laboral, las dificultades y la ineficiencia en la gestión del recurso hídrico, por ejemplo, o los movimientos migratorios masivos, así como el debilitamiento de las economías locales, ha estado marcado justamente por la visión utilitarista de las personas y de la naturaleza. Entonces, para aprovechar el tiempo que nos queda también, vamos a dar un espacio para atender las preguntas y los comentarios de las personas que nos han estado mirando. En un primer momento, Carlos Pérez pregunta a Leonela, ¿por qué destaca en particular ella la esclavitud como forma de explotación del trabajo y qué importancia tuvo en la historia de América Central dentro de lo que pudo rastrear en su trabajo de investigación? Vamos a hacer bloques de 2 preguntas para poder aprovechar el tiempo. Asimismo, Susana Campo Molina quiere indagar sobre cuál es la situación laboral de las mujeres en el Triángulo Norte Centroamericano, si existen estrategias, iniciativas por parte de organizaciones no gubernamentales u otras entidades que trabajen por dignificar el rol de las mujeres, su rol de cuidado, como un rol que aporta a la economía familiar en términos del sostenimiento de la vida. Entonces vamos a aprovechar estas 2 preguntas que me parece van dirigidas específicamente a la propuesta que nos presentó Leonela. Muchas gracias, Marcela, y muchas gracias a don Carlos y a Susana por las preguntas. Comienzo con la consulta de don Carlos. En realidad, mi interés fue resaltar la importancia de la esclavitud en el mundo del trabajo, más que resaltar su rol histórico, ¿verdad? Puesto que mi abordaje es sobre el mundo del trabajo y no precisamente histórico. Ahora bien, ¿qué encontramos? Y por eso quise situarlo primero, que en Latinoamérica, ¿verdad? El rol del trabajo ha pasado por una gran explotación que partió de la esclavitud, ¿verdad? Incluso antes del proceso de conquista y colonización. Entonces, cuando hablamos del mundo del trabajo, es preciso contemplar el rol de la esclavitud, que además tiene impactos, por supuesto, ¿verdad? En todo este proceso de acumulación originaria, ¿verdad? Y en el devenir de los procesos en torno al trabajo. De ahí que en el proceso de independencia, por ejemplo,
lo primero fuera, ¿verdad?, atender algunas de las solicitudes en torno a la abolición de la esclavitud, por ejemplo. Y en segundo momento, sí que la disposición de fuerza de trabajo para explotar tiene un rol importante, ¿verdad?, en el desarrollo o el desenvolvimiento más bien de Centroamérica. De ahí, por ejemplo, que puedan haber diferencias cuando trazamos o analizamos, por ejemplo, el Triángulo Norte con respecto a Costa Rica, que veamos que en Costa Rica hay un desarrollo diferente del país, o más bien un proceso que se ha llevado diferente, entre otras cosas porque no hubo esa disponibilidad, ¿verdad?, de fuerza de trabajo para explotar como lo hubo en el Triángulo Norte, que empezamos con esos procesos de esclavitud que después fueron abolidos o cambiados a encomienda, etcétera. Entonces, por ahí sobre esa pregunta. Con respecto a lo que Susana consulta, en realidad mi investigación no se centró en el mercado de trabajo de las mujeres o en las condiciones laborales de las mujeres, aunque sí distinguí entre hombre y mujer en algunas condiciones. Entonces, por ejemplo, podemos ver que hay unas condiciones mayores en términos de informalidad, ¿verdad?, para las mujeres, que hay mayor desempleo, que hay una mayor cantidad de mujeres fuera de la fuerza de trabajo. Pero esas son todas tendencias similares en Centroamérica y en Latinoamérica, ¿verdad?, que responden a una configuración de los mercados de trabajo distinta, ¿verdad?, y una configuración patriarcal de los mercados de trabajo que no reconoce el trabajo realizado por las mujeres como trabajo, ¿verdad?, sino que es que están en la casa, ¿verdad?, haciendo, y que nada, pues sí, que están trabajando y están sosteniendo el sistema, ¿verdad?, pero hasta, es muy reciente, es hasta las denuncias de la economía feminista de base marxista que empieza a verse el rol de los cuidados. Entonces, por ahí. Ahora, con respecto a políticas públicas, o sea, eso va más allá de mi investigación, pero lo que sí le puedo decir es que cuando hablamos de cuidados y por la investigación que estuve realizando con una compañera socióloga en el 2019-2020, nos damos cuenta que si aquí en Costa Rica tenemos grandes problemas, en el resto de Centroamérica están todavía peor, ¿verdad? En términos de disponibilidad de estadísticas, por ejemplo, del uso del tiempo, aquí en Costa Rica tenemos elementos que en el resto de Centroamérica no existen. En términos de políticas públicas, bueno, la red de cuidado que existe en Costa Rica no es una red de cuidado que tengamos en otros países de Centroamérica. Entonces, sí que eso nos va dando cuentas para ir armando ese rompecabezas que hay que ir armando para el mercado de trabajo de las mujeres y elementos que hay que seguir echando a andar, ¿verdad?, en este estudio de los cuidados. Entonces, si algo más quisiera que le amplíe, pues con mucho gusto, pero en general como eso. Muchas gracias. Muy bien. También Carlos Pérez pregunta a Andrés Mora, ¿existe realmente en los países centroamericanos una visión alternativa a la de la liberalización económica, integración a bloques internacionales de países, tratados de comercio, entre otros? Muy bien. Bueno, gracias por la consulta, don Carlos. En este trabajo en concreto, como les decía, ¿verdad?, estamos explorando o exploramos esas visiones o esos proyectos tratados de impulsar por las élites, ¿verdad?, élites intelectuales y políticas. Pero si uno rastrea, yo creo que uno de los grandes vacíos y al mismo tiempo un desafío que nos plantea este bicentenario, si lo queremos ver críticamente, es el de construir otro proyecto, ¿verdad?, o esa... la visión o el proyecto alternativo de región, ¿verdad?, construido ya no desde la visión hegemónica, sino desde la participación y de las iniciativas, de los sueños incluso de otros actores, ¿verdad?, de sus demandas históricamente incumplidas o desatendidas, ¿no? Uno podría decir que se han tenido algunos intentos o algunos acercamientos a pensar otro rumbo diferente para la región centroamericana que podríamos vincular, por ejemplo, con las iniciativas impulsadas en su momento por Honduras, por Nicaragua, incluso por otros gobiernos como el de Guatemala, en su momento el de El Salvador también, de articularse al proyecto de integración bolivariano, ¿verdad?, impulsado en su momento por Venezuela, vía Petrocaribe, vía acercamientos al ALBA, intercambios en materia de salud con la Misión Milagro, por ejemplo, programas de alfabetización o apoyos de médicos, en fin. Pero han sido como iniciativas muy aisladas, muy coyunturales y que en algunos casos, como ocurrió en Honduras, se desembocaron, ¿verdad?, en un golpe de Estado, ¿verdad?, por solamente, digamos,
plantearse la posibilidad de profundizar ese camino, ¿verdad? Entonces, que por lo menos desde esa formalidad de los estados o de los gobiernos, creo que, y usted tiene razón en su señalamiento, yo diría que hay una ausencia de un proyecto alternativo, ¿verdad? Incluso los actores políticos, los partidos, no se plantean, ¿verdad?, un camino diferente, ni siquiera medianamente crítico, ¿verdad?, del rumbo de la liberalización económica. Incluso algunos partidos llamados de izquierda en Centroamérica, ¿verdad? O por lo menos de unas izquierdas, de una centroizquierda, podríamos decirlo así. En todo caso, aquellos que tienen representación en las asambleas legislativas y en los congresos. Pero creo que ese es uno de los grandes desafíos que nos deja el Bicentenario, efectivamente, ¿verdad? Pensar una Centroamérica a otra, ¿verdad? A partir de las experiencias y los aprendizajes críticos que nos dejan estos, por lo menos 2 siglos, ¿verdad? Por no irnos más atrás, de desarrollo y de historia en nuestra región. Muy bien, gracias. Al profesor Rafael Cuevas le preguntan de parte de Maritza, ¿esta población que se está viendo forzada a migrar podría redefinir el ejercicio de la ciudadanía? Y que si esta problemática entonces refleja la decadencia de la democracia. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Yo creo que no es que podría redefinirlo, no tendríamos que ponerla como condicional, como posibilidad, sino que efectivamente nosotros tenemos aquí ciudadanos de segunda categoría. El ejercicio de los derechos ciudadanos se encuentra totalmente precarizado para enormes sectores de la población, sobre todo en el Triángulo Norte Centroamericano, que es en donde este fenómeno se presenta con tanta pregnancia, ¿verdad? Pino Solanas, el cineasta argentino que tiene varios interesantes y yo diría que fundamentales documentales para entender la situación de Argentina, pero en términos generales de América Latina en la contemporaneidad, le llama los nadie a esta gente, siguiendo una expresión de Eduardo Galeano, o los descartables. Es decir, nos encontramos en una situación en las cuales el desarrollo del capitalismo contemporáneo encuentra que amplios sectores de la población no pueden ser incorporados ya al sistema productivo. Esto lo estamos viendo agudizado en nuestros días cuando a raíz de la pandemia se ha desarrollado, por ejemplo, el teletrabajo y otras formas distintas a las que conocíamos anteriormente o que por lo menos se encontraban menos desarrolladas en relación a diferentes formas de trabajo. Cada vez nos vamos a encontrar con que hay enormes sectores de población que no pueden incorporarse al circuito productivo capitalista y por lo tanto son vistos como descartables o ciudadanos de segunda categoría. Eso es lo que son muchos de estos migrantes que se encuentran en condiciones paupérrimas en sus países de origen, en donde las estadísticas de los males que los aquejan son pavorosas. Por ejemplo, piénsese lo siguiente, en Guatemala, por ejemplo, el 55% de la población menor de 5 años sufre de desnutrición. ¿Ustedes saben lo que significa eso para el futuro de un país? Tener desnutrición como la que se sufre por parte de estos niños antes de los 5 años significa que van a quedar lisiados mentalmente. No van a tener las mismas capacidades de razonamiento de que una persona que ha tenido una alimentación pertinente. Estas personas son ciudadanos de segunda categoría vienen siendo preparados para ser están siendo condicionados para ser ciudadanos de segunda categoría desde su más tierna infancia. Entonces sí, mi respuesta es esa. Nosotros tenemos en Centroamérica, hay una grandes sectores de la población que nosotros podemos caracterizar como ciudadanos de segunda categoría, que no tienen derechos a ejercer sus más elementales derechos y que si migran, si se van de su país, mucho menos. Muchas gracias a cada uno de ustedes y también a las personas que nos han estado mirando a través de los diferentes medios de comunicación. No queda más que agradecer a cada una de las personas que nos acompañaron como panelistas y los esperamos el mes entrante en una mesa más de Visiones desde Centroamérica. Muy buenas noches.